Glorificamos el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, que el Señor me les colme de bendiciones en este lindo y bello día. Es para mí un privilegio el dirigirme a cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre, y sea la hora que sea, porque sabemos que hay diferentes horarios sobre el globo terráqueo. Pero en el poderoso nombre de Jesús, le bendecimos en gran manera para la gloria y honra del Señor. En este lindo día vamos a meditar sobre las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, empezando por el capítulo 1, versículo 5. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, mis amados. El Señor ha puesto inquietud en mi corazón porque hablemos de esto, de la importancia del Espíritu Santo en el cristiano, de la importancia del Espíritu Santo en el cristiano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Al Santo de Israel sea la honra y sea la gloria. Nos gozamos y nos alegramos grandemente por sus maravillas, por sus proezas, por su grandeza, porque para siempre Él es infinito en misericordia, amor y gracia para cada uno de los moradores de la tierra, sea que esté en obediencia o no. Y digo sea que esté en obediencia o no, porque si estás en obediencia tienes la gracia divina, el amor, la misericordia, la comunión con el Señor y Él para con nosotros. Si estás en pecado, la misericordia te alcanza, porque está establecida a través de los tiempos que mientras la tierra permanezca, el ser humano va a estar ahí y la misericordia del Altísimo lo va a alcanzar. Porque así como llueve sobre justos, también llueve sobre injustos. Así como el sol alumbra sobre justos, también alumbra sobre injustos. Aleluya. Y con todo esto reconocemos en gran manera que un buen día, en tiempos pasados, Jesús llegó al Calvario con un solo propósito: de redimir el alma perdida del hombre perverso. Esa es la palabra. No podemos agregarle ni quitarle. Esa es la palabra. Jesús llegó al Calvario con un solo propósito: de ofrendar su vida, derramar hasta la última gota de su sangre y su agua en el Calvario, por amor a el alma del hombre perverso, perdido en delitos y pecados. Aleluya. Pero después de que Él derramó su sangre, sangre inocente, sangre santa, sangre divina, y la palabra me relata y me dice que el soldado romano le quebró las canillas o los huesos a los dos malhechores que acompañaban a Jesús. Mas cuando llegó donde Jesús, se dio cuenta que ya no estaba vivo carnalmente, porque espiritualmente nunca murió, pero sin su materia, su cuerpo murió en la cruz. Se dio cuenta que había fallecido y le abrió, dice la palabra, el costado con una lanza, de la cual le salió sangre y agua. Le abrió el corazón. Esa es la palabra, le abrió el corazón para poder comprobar y que Jesús no fuera a resucitar en la cruz, según el soldado romano. Aleluya, pues ese era el trabajo de ellos. Pero podemos entender completamente que el cuerpo de Jesús, aún llegando al sepulcro, no encontró, no llegó a la corrupción. O sea, no se perdió, no se descompuso la palabra. No entró en descomposición. Aleluya.
Maravilloso, maravilloso, un tremendo milagro. No entró en descomposición porque la tierra no lo podía absorber, porque él no nació de la tierra. La palabra me enseña y me dice que a través del Espíritu Divino de Dios surgió un milagro en el vientre de María y fue engendrado a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Por lo tanto, él no fue tomado del polvo de la tierra. Y si no fue tomado del polvo de la tierra, no tenía por qué regresar a la tierra. Aleluya. Él venía de la patria celestial al vientre de María, y del vientre de María salió como todo un hombre para pregonar el santo evangelio del reino, proclamarse a sí mismo, ofrendarse a sí mismo en el Calvario para redimir al hombre. Y cuando decimos que su cuerpo no entró en descomposición, es porque me enseña la palabra que un día antes del reposo Jesús fue sepultado, y un día después del reposo María Magdalena fue al sepulcro con especias aromáticas donde lo iban a embalsamar, y el cuerpo de Jesús, y Jesús mismo ya no estaba tendido en el sepulcro, sino ya se había levantado. Aleluya, bendito Dios, ya se había levantado de en medio de los muertos corporales y espirituales que hacían en los sepulcros, y en medio de los muertos espirituales que caminaban sobre la faz de la tierra. Aleluya, santo es el Señor. Ahí nos podemos dar cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que está con toda su majestad en la patria celestial. Bendito Dios, al Señor sea la honra y al Señor sea la gloria. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en esta mañana al meditar sobre las Sagradas Escrituras. Pero ¿quién hizo el trabajo? El trabajo lo hizo el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Quién hizo el trabajo en el cuerpo de Jesús o en la persona de Jesús? Desde el día en que nació hasta el día en que llegó a la cruz de Calvario, fue el Espíritu Santo. ¿Quién hizo el trabajo en el sepulcro? Fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de la grandeza y la importancia del Espíritu Santo en el cristiano. No voy a decir en el ser humano, digo en el cristiano. En el cristiano, el verdadero cristiano que camina en santidad, buscando cada día acercarse más al Señor. Bendito Dios. Y para eso nos vamos a ir a la palabra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, nos habla el Señor en su palabra y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repito la lectura. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, en esta hora glorificamos su nombre. En esta hora glorificamos su nombre, Padre. En esta hora glorificamos su nombre. Le damos toda honra y le damos toda gloria. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, nos sentimos gozosos, aunque indignos, Señor, porque somos pecadores arrepentidos, de llevar su palabra, porque su palabra es santa, 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 igual que usted. Pero en esta hora, Padre, presento a cada uno de mis hermanos que me escuchan a través de Radio Impacto de Fe Cristiana, y aquellos hermanos aquellos amigos que también se han atrevido a escuchar, Señor, su mensaje esta mañana, este mediodía, esta tarde, esta noche, porque sabemos que en diferentes horarios nos están escuchando. Padre, para su gloria, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, y abandono a cada uno por nombre,
en sus manos para que sea usted glorificado y ministre la vida de cada uno de ellos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en esta hora suplico por el alma de mi papá. Padre, en esta hora suplico por el alma de mi papá. No permita que se pierda. No permita, mi Señor, que se pierda. Que pueda entender que está en una doctrina equivocada. Padre, para su gloria. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Ábrele, Señor, el entendimiento y el razonamiento, mi Señor, para que él pueda entender y pueda renunciar a la doctrina que se le está dando. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, intercedo por el alma de este varón, para su gloria, Señor. Amén y amén. Sí, mis amados, es un gozo y un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes. Cuando clamaba en este momento, vino a mi mente mi papá. Es un anciano que tiene 94 años y que hace un tiempo atrás, unos varios años, él recibió al Señor. Desafortunadamente lo recibió con una doctrina equivocada, en la cual solo los que bautizan creen solamente en Jesús y bautizan en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero por ahora no vamos a entrar en detalles. Solo que sabemos que es una doctrina equivocada, errónea, doctrina de demonios. Porque se oponen a la palabra y razonan con razonamiento humano, tomando el entendimiento humanamente y no dándole el verdadero significado de la palabra. Se apoyan en que Pedro y otros apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús a multitudes de judíos, pero no razonan de que Pedro y los demás lo hicieron porque el pueblo judío no veían a Jesús como el Hijo de Dios, sino que veían a Jesús como el Hijo de José y María. No entendían que Jesús era el Mesías prometido, que había venido. Desde ahí Pedro y el resto bautizaban en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero la verdadera razón para el pueblo judío fue esa, de que el pueblo judío de la época entendía que Jesús no era el Mesías, sino que era el Hijo de María y José. Y ahí donde generalmente Jesús habla y dice que aquel que no haga la voluntad de su Padre que está en los cielos no está haciendo nada. Que aquel que no haga la voluntad de su Padre que está en los cielos no está haciendo nada. Porque aún los judíos, los sacerdotes, lo acusaban de que él era hijo de fornicación. Porque cuando Jesús nació, María y José no se habían casado. Por lo tanto, ellos declaran, cuando María salió embarazada de Jesús, la Biblia me relata que José no había tocado, tenía nada que ver con María maritalmente. Solamente era su prometida. Y no se habían casado. Debido a eso, siempre a Jesús le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Le decían los eruditos de la ley de aquella época, acusándole a él que él era hijo de fornicación. Porque su entendimiento fue cerrado debido a su negativa religiosa que ellos tenían en la época. Y sabemos que así hay muchos todavía hasta este día, de que creen que Jesús fue un profeta más que vino, mas no fue el Mesías. Muchos están esperando al Mesías que venga todavía. Mas sabemos perfectamente bien también que hay muchos hermanos judíos o israelitas que ya han reconocido que el Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, es el Mesías. Aleluya. Pero nosotros los gentiles, muchos se han apoyado ahí sin conocer verdaderamente, su entendimiento fue cerrado
a través del líder que los guió al inicio, Sabelio. Y es una doctrina errónea, equivocada. Más se oponen al mandato divino, porque es un mandato, un mandamiento que Jesús nos da en Mateo 28, 19, 20. Estoy haciendo esta aclaración. Mateo 28, 19, 20. Donde les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Dios. Por tanto, id, dijo Jesús. Por tanto, id. Fue Jesús que lo dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí mismo le está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está activo. Jesús está en el trono de gloria, intercediendo por ti y por mí. Jesús está a punto de venir a las nubes. Y aquel que se opone a la palabra santa y divina que Jesús declaró en aquella época, inspirado por el Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Aleluya. Santo es el Señor. Pero lo más tremendo de este día era una aclaración que hacíamos al mensaje. Porque decía que mi papá, que tiene 94 años, desafortunadamente lo tomó esta gente con doctrina equivocada. Más desafortunadamente lo tengo lejos y no lo puedo alcanzar. Solamente orar al Señor. No puedo estar personalmente con Él todos los días, para que el Señor sea glorificado y haga la obra en el corazón de mi papá, para que lo pueda entender. Aleluya. Santo es el Señor. Lo único que me queda es orar. Orar y orar por el viejo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera le suplicamos al Señor que salve su alma. Santo es el Señor. Y la palabra me enseña y me dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Dentro de muchos días. Palabras textuales de Jesús de Nazaret. Jesucristo glorificado. Mis amados, sabemos perfectamente bien que Juan bautizaba en agua. Y sabemos perfectamente bien que todo cristiano que llega al Evangelio y quiere vivir una vida en obediencia y santidad, también tiene que bajar a las aguas. Porque Jesús lo hizo para empezar el ministerio. Jesús se mantuvo en santidad desde el día en que nació. Sí, se mantuvo en santidad. El diablo lo persiguió para destruirlo, más se mantuvo en santidad. Pero para empezar su ministerio, Jesús tenía que vivir estos pasos, hacer lo que Juan hizo, lo que Juan hacía con el pueblo de Israel, bajar a las aguas, simbólicamente para enterrar al hombre viejo y nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Aunque del agua y del Espíritu nacemos, en el momento preciso que reconocemos a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador, nos arrepentimos y nos convertimos a Él. En ese instante preciso que el Señor, que nosotros nos arrepentimos y lo reconocemos como nuestro Salvador, el Señor nos lava con su sangre preciosa y divina, y seguidamente nos sella con su Santo Espíritu,
Y de nosotros depende mantenernos en rectitud o tirarnos al piso nuevamente y hacer lo que hace el perro, que después de que vomita regresa a comerse el vómito. Es igual el cristiano, la palabra lo dice. Es igual el cristiano que después de que deja de pecar, se arrepiente, regresa de nuevo a pecar. El pecado es algo sucio, que el hombre no lo mira de tal manera, pero es la porquería o la suciedad más grande sobre la faz de la tierra, el pecado. Por lo tanto, el hombre que se arrepiente, pero que no se convierte, regresa atrás, muchos inmediatamente después de que reconocieron a Jesús como un Salvador. Algo otro después de meses o años, que me da a entender la palabra, que aquel hombre somos carne, somos débiles y de una u otra manera pecamos, pero abogado tenemos. Si pecamos, inmediatamente tirémonos de rodillas y supliquemos misericordia y perdón por nuestros pecados y reconciliémonos con el Señor. Generalmente, quizá yo no lo haga a diario, pero siempre lo estoy haciendo, reconciliándome con el Señor, y cuando le fallo a alguien con una palabra que le dije, también voy y le suplico perdón y me reconcilio con el Señor y le digo, por favor, perdóneme en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Pero si la palabra dice que si pecaremos, abogado tenemos, que Jesús, el Cordero que llegó a la cruz del Calvario. Mas hay hombres y mujeres que caminaron un tiempo en el Evangelio, pero que de repente, por un deseo de la carne, se van al piso y caen de la gracia del Señor. Eso significa que nunca conocieron al Señor. Esa es la palabra. Nunca conocieron al Señor, porque prefirieron una debilidad carnal y quedarse ahí tendido en el piso. Y al cambio, o sea, cambiaron a Jesús, cambiaron su vida por un pecado y se quedaron muertos. Y se pueden morir eternamente si no regresan al Señor. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Una palabra simbólica. Aleluya. Bendito Dios. Pero en medio de todo esto, nos damos cuenta que en el momento que reconocemos a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador, nos arrepentimos y nos convertimos al Altísimo Dios eterno. El Señor nos limpia con su sangre, nos sella con su Santo Espíritu. Pero es necesario, mis amados, que después de un tiempo de estar conscientes, hagamos lo que Jesús hizo: bajar a las aguas para recibir el bautismo del agua, como Jesús lo hizo. Pero aún después de eso viene algo más: esperar en la misericordia de Dios, en la gracia divina del Altísimo, y suplicar el bautismo del Espíritu Santo. Algunos tenemos la bendición que el Señor nos da el bautismo pronto. Otros que no lo anhelan, pasan años y años y no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Algunos lo recibimos temprana hora. En mi caso fue así. El problema es bien grande, que una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no lo cuidamos y nos descarriamos y cometemos pecados graves ante el Señor y nos volvemos a ir al mundo y nunca más regresamos, y los que no regresan se queman en el infierno. Pero la palabra, vuelvo y repito, dice: el que peca, abogado tiene. El recibir el bautismo del Espíritu Santo no es todo. Lo más grande es recibirlo y mantenerlo. Mantener la presencia bendita del Señor sobre nuestros lomos. Porque lo recibimos, y después de lo que recibimos, viene el tentador a acecharnos, para golpearnos en el espíritu y tratar de robarnos lo que el Señor nos dio. Aleluya. Y perder la bendición, esa bendición sobrenatural que el Señor pone sobre cada uno de nosotros. Esa gracia divina, ese poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Si no lo cuidamos como tesoro de un valor incalculable, lo perdemos.
caemos, el enemigo viene, nos tienta, caemos en desánimo y nos hace creer que estamos con la presencia del Altísimo sobre estos lomos, con la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el día que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y son dos cosas que yo me he deleitado. El día que recibí al Señor como mi Salvador, una experiencia inolvidable en la cual mi vida cambió. El día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, otra experiencia inolvidable. Recuerdo que bajé a las aguas, fue una experiencia gloriosa. Después de que recibí a Jesús, al año me bautizaron, bajé a las aguas. Y fue una experiencia gloriosa. Pero más grande fue la experiencia que recibí el día que el Espíritu Santo me bautizó por su inmensa y infinita misericordia. Qué maravilloso fue ese día. Pero después de un tiempo empecé a menguar espiritualmente y me di cuenta que estaba perdiendo lo que había recibido. Entonces empecé a buscar en ayuno, quizás no mucho en oración, pero sí en ayuno. Busqué al Señor, su rostro, y viendo el Señor que yo buscaba, y que hoy día yo buscaba su rostro en ayuno y oración, Él volvió a poner en mí un nivel espiritual en el cual muchas ocasiones llegaban de los enfermos, solamente llegaba sin orar por ellos, hablábamos un poquito y el enfermo era sanado. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Y la palabra dice, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Por lo tanto, los dos bautismos son necesarios. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Bendito Dios. Seguidamente dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una experiencia gloriosa, mis amados, el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia gloriosa que sé que muchos la han recibido, pero de los muchos también sé que muchos han perdido la comunión con el Espíritu Santo. Se han quedado solamente torciendo la cabeza, temblando con el cuerpo y retorciéndose. Acciones y hechos que para mí no están bien. Porque después de que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, no me opongo a los gestos que la gente hace, pero son debilidades en la carne, queriendo impresionar al hombre, el hombre queriendo impresionar al hombre, con saltos, torciendo la cabeza, temblando, saltando para un lado y para otro. No sé, no lo critico, ¿verdad? Porque no estoy para criticar, ni estoy parado en este lugar pregonando el Evangelio para ello. Pero en mi caso no estoy de acuerdo. Y digo no estoy de acuerdo por la simple y sencilla razón que después de que recibí el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me llevó a un ayuno de 40 días y 40 noches. Por 40 días y por 40 noches no comí y prácticamente no bebí. Los demonios, cuando alguien venía a visitarme donde yo estaba, venía a 1 kilómetro de donde yo estaba y yo veía a los demonios que venían ahí. Así como lo escucho, yo veía a los demonios, en el espíritu lo veía. Y es bíblico. Acuérdate cuando Jesús le dijo a Natanael, cuando estaba bajo la higuera te vi, cuando llegó con Felipe. Entonces, es bíblico. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Imagínate el nivel espiritual que tiene un hombre que ha sido enviado por el Espíritu Santo al monte
para hacer 40 días y 40 noches de ayuno sin comer y prácticamente sin beber. La presencia del Espíritu Santo que hay en uno es poderosa. No hay nada oculto. Con los ojos abiertos, sin que los cierres, estás viendo todo. Yo recuerdo que la gloria de Dios estaba sobre mí. Y yo no oía la música, las alabanzas y todo. Y no me retorcía, ni me torcía, ni temblaba. Simple y sencillamente hablaba con autoridad. En el poderoso nombre de Jesús. Y a través del Espíritu Santo con la autoridad del Padre. Entonces cuando el hombre comienza a torcerse, lo que sí muchas veces me pegó fue llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba incontrolablemente, no podía controlarme. Pero la palabra dice que a la presencia del Altísimo tiembla la tierra. Entonces, la presencia de Dios es algo poderosa en el hombre. Y cuando el hombre tiene esa presencia divina y santa, sé que hay diferentes manifestaciones en el hombre. Pero también sabemos perfectamente bien que el Espíritu Santo es de orden y no es de desorden. Por lo tanto, cuando yo veo desorden en una congregación, es porque la persona que está ahí ministrando posiblemente se mete en camisas de 11 varas. O sea, no está capacitado ni preparado. De repente se mete en el movimiento. Los endemoniados se mueven, tiemblan, saltan, gritan. Y la persona no está preparada espiritualmente para reprender los demonios que se mueven sobre aquellas personas. No todo el que salta, brinca o tiembla y cae al piso y hace demasiadas manifestaciones es de parte del Espíritu Santo. Son demonios que se mueven en ellos. Pero que la persona que está al frente no tiene la capacidad espiritual y autoridad de parte del Altísimo para reprender y echar fuera demonios. Aleluya. Entonces, es allí lo importante. Es allí lo importante de la presencia del Espíritu Santo sobre tus lomos. El Espíritu Santo nos va a llevar a los brazos de Jesús. Y ahí donde la palabra bíblica se cumple y dice: pero recibiréis poder, pero recibiréis autoridad. Recibiréis poder, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en lo último de la tierra. No estamos en Jerusalén, no estamos en Judea, no estamos en Samaria, sino que estamos en América. Se cumple la palabra hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Poder de dónde? No poder humano, sino poder de lo alto. Para cuando tengas un endemoniado al frente, basta con que levantes tu mano o ordenes en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Le ordenas al demonio que salga y el demonio va a salir. Si estás en santidad, tener la presencia divina del Santo de Israel sobre tus lomos, y el Señor te ha permitido el don de la liberación. De lo contrario, te secarás como los vales gritando y terminarás endemoniado tú también. Fíjate cómo lo escuchas. Si no estás preparado espiritualmente, si no estás revestido de la presencia bendita del Espíritu Santo, terminarás endemoniado tú también. El demonio o las legiones de demonios que están en el demoniado se reirán de ti. Aleluya. Acuérdate lo que le pasó al falso profeta, que le dijo a Jesús: conozco, y Pablo sé quién es, pero tú quién eres. Le contestó el endemoniado: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero tú quién eres. Aleluya. No te conozco, soy desconocido. Y dice la palabra que salió todo golpeado y casi desnudo. Aleluya. Así está pasando hoy en día en las congregaciones. Hay hombres que se paran al frente, retan a Satanás, salen los demonios a través de los hermanitos endemoniados, empiezan a saltar en los altares, al frente de los altares, algunos caen hasta el piso.
Pero el que está al frente no tiene conocimiento del Espíritu Santo. Camina solamente en emociones de la carne. Y no está preparado para resolver el problema cuando le enfrenta. Como siervo de Dios Altísimo, veamos que la palabra dice que cuando Jesús se aparecía, los endemoniados corrían para donde él. Algunos lo retaban, pero bastaba la palabra que Jesús les daba y los demonios salían. Igual con Pedro, igual con Juan. La palabra dice que aún la sombra de Pedro, cuando pasaban sus enfermos eran sanados. Pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Divino de Dios que estaba sobre Pedro. Aleluya. Qué tan importante, ¿verdad?, es la presencia del Espíritu Santo sobre el cristiano. Qué tan importante es. Y la iglesia hoy en día se ha descuidado. La iglesia se dedica a saltar, a bailar, a gritar, a salmear. Terminan con la ropa sudada, saltando como los Baales. Pero no hay presencia del Santo de Israel ahí. No hay presencia. Lo que hay es emoción de la carne. Y dicen, qué bendición hubo ahora. Qué bendición hubo ahora. Y lo que hay es emoción de la carne. Una cosa es emoción de la carne y otra cosa es la unción del Espíritu Santo sobre la carne. Aleluya. Por lo tanto, te llamo a la reflexión en este día. Cristo viene. El fin se acerca. Cristo viene y el fin se acerca. Necesitamos la presencia del Señor sobre nuestros lomos. Cuando tú tienes presencia de Dios sobre tus lomos, el Espíritu de Dios se glorifica cuando tú hablas y las almas se arrepienten y se convierten y engrandeces el reino de los cielos. Cuando tú tienes la presencia del Dios Altísimo sobre tus lomos, los enfermos son sanados, porque el poder del Altísimo que está sobre ti lo sana. No lo sanas tú, lo sana el poder del Altísimo que está sobre ti. Y los enfermos se convierten, se arrepienten y se convierten. Y el reino de los cielos es engrandecido. Así mismo el día que Cristo venga en las nubes, el Espíritu Santo te va a tomar si das la medida. Si no das la medida, pues no te va a tomar. Y desafortunadamente te vas a quedar. Si mueres antes de que Cristo venga, desafortunadamente creyendo que vas para arriba, vas a ir para abajo. En el instante preciso que se vaya el aliento de vida de tu nariz, tu alma va a estar muerta y va a ir hacia abajo, hacia el infierno. Y tú engañado creyendo que vas para el cielo. Vas a llorar terriblemente cuando veas demonios que te recogen y te llevan a atormentarte al infierno. Pero qué maravilloso, me imagino que sería o va a ser en el momento que el aliento de vida se vaya a la nariz y vengan ángeles de luz a recogerte. Aleluya. Para llevarte al lugar celestial que el Señor tiene preparado para nosotros. Los que dormimos, los que vamos a dormir en Cristo Jesús. Si nos tocará partir antes que el Señor venga en las nubes. Pero sabemos perfectamente bien que el Señor viene pronto. Los acontecimientos que están dando sobre la faz de la tierra lo dan a entender. Las Sagradas Escrituras lo explican. Los acontecimientos que estamos viviendo nos abren el entendimiento claro, preciso, de que Jesús viene pronto en las nubes por un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre y sellado con un Santo Espíritu. No va a entrar, ahí no va a entrar corrupción, ahí no va a entrar odio, ahí no va a entrar envidia, ahí no va a entrar perversidad, ahí no van a entrar ricos que no hayan renunciado a sus riquezas.
Ahí no van a entrar personas que tienen sus posesiones, que no son ricos pero tienen sus posesiones y que no se han apartado del amor de sus posesiones. Acuérdate que aquel maestro de la ley le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo o para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: haz lo que está escrito. Haz lo que está escrito. O como está escrito. El hombre dijo: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no haces esto, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Si tú no amas sobre todo al Altísimo Dios Todopoderoso y renuncias a lo más preciado, te vas a perder. Si haces esto, es un hecho que vas a tener amor por tus semejantes. Si no amas al Señor, no puedes amar a tus semejantes. Porque el Señor llegó al Calvario, nuestro Redentor llegó al Calvario con un solo propósito: por amor del alma que perdida del hombre. Por amor llegó el Señor a la cruz. Si tú no haces eso, no tienes amor. Aleluya. Si tú no pones en práctica el amor, no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a tu semejante. Santo es el Señor. Y desde ahí lo siento por ti. No tienes al Espíritu Divino de Dios sobre ti. Porque quien da el amor en el hombre no es el hombre. Quien da el amor en el hombre es el Espíritu Santo. Amor en el Espíritu. Amor en la carne es fácil. Porque el amor en la carne está el amor o pasión a las mujeres. Amor a las cosas terrenales. Ese es amor carnal. Pero la Biblia dice que el que siembra en la carne, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y el que siembra en la carne cosecha corrupción de la carne y obtiene muerte y tormento eterno. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecha vida y gloria eterna. Por lo tanto, mis amados, es necesario tener la presencia del Santo Espíritu de Dios sobre nuestros lomos como iglesia, para poder alcanzar la vida eterna. Porque nosotros no podemos hacerlo solos. Porque nosotros no podemos hacerlo solos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, dijo Jesús. Pero recibiréis poder. Eso dijo Jesús. Bendito Dios. Pero recibiréis poder. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Al Señor sea la honra y la gloria. Si nosotros buscamos la presencia del que vive por los siglos y los siglos, y la buscamos a nuestra manera, de nada nos va a servir. Antes bien, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, interesarnos, porque el Espíritu Santo nos ministre y Él nos va a ayudar. Esa es la palabra, Él nos va a ayudar. Santo es su nombre. Él nos va a ayudar con su presencia.
Aleluya. Dice la palabra en el capítulo 15 de Juan, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bendito Dios. O sea, si nosotros no buscamos al Altísimo Dios en nuestras vidas, no somos capaces de podernos mantener. Tenemos que buscar la gloria divina del eterno Dios. Y dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo por supuesto, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu mismo intercede o pide o clama por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Mis amados, verdaderamente, qué maravilloso ha sido el eterno Dios con cada uno de los moradores de la tierra. Y digo con cada uno de los moradores de la tierra, porque la salvación está para todos. ¿Sí? La salvación es para todos. La Sagrada Escritura es para todos. La diferencia es que el hombre escoge su propio camino. Sí, mis amados, el hombre escoge su propio camino. El Padre, el anciano de días, le dio libre albedrío para que cada hombre escoja lo que él cree conveniente. Sé perfectamente bien que el Espíritu Santo redarguye aún el narcotraficante que se gana el dinero con derramamiento de sangre y envenenar las almas perdidas. Sé perfectamente bien que el Señor dejó la Escritura y derramó su sangre en el Calvario por el asesino más terrible que hay sobre la faz de la tierra y el hombre más pecador que hay sobre la faz de la tierra. Él no hizo excepción de persona. Sé perfectamente bien que Jesús llegó al Calvario y derramó su sangre preciosa, santa y divina en el Calvario por el millonario más grande que hay sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Y que tiene odio en su corazón y que aborrece a la humanidad. ¿Sí? El Señor derramó su sangre. La diferencia es que el millonario más millonario de todos los tiempos no pudo comprar la salvación. No. Y Jesús fue claro y dijo que era más fácil que un camello entrara por el agujero de una aguja y no que un rico
entre al reino de los cielos. Porque podrá gritar la palabra Cristo vive desde un púlpito, desde un estrado, desde un podium, pero si verdaderamente no ha renunciado a lo que Él es y lo que tiene, no puede entrar al reino de los cielos. Podrá entrar sí por la garganta, por la boca y la garganta del infierno, para ir a lo más profundo, pero no puede entrar al reino de los cielos, porque ahí no entra ni carne ni sangre, ahí no entra corrupción ni pensamiento de hombre. Ahí entra el que un día reconoció a Jesús y se sujetó a las Sagradas Escrituras. No digo a los hombres, no, porque hoy en día hay demasiadas falsos pensamientos de hombres corruptos que piensan a su manera. Esa es la palabra, que piensan a su manera, perdidos en delitos y pecados, bajo adulterio y fornicación espiritual en los altares, y están conduciendo miles de personas al infierno. Por lo tanto, digo, aquel que reconoce a Jesús como su único y absoluto Salvador y lo hace de corazón, se arrepiente y se convierte y pone en práctica las Sagradas Escrituras, conforme Él abra el corazón al Altísimo Dios, así el Altísimo Dios, a través del Espíritu Santo, le va a abrir el entendimiento, el razonamiento y entendimiento, sabiduría e inteligencia, para que pueda entender las Escrituras y salvar su alma. Aleluya. Ha sido un gozo, mis amados, el haber compartido con ustedes este día. Me alegro, me gozo en gran manera, y de tal manera hago un llamado a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel niño que quiera arrepentirse de sus pecados y reconocer al Altísimo como su único y absoluto Salvador. Si estás dispuesto a hacerlo en esta hora, podemos hacer la oración de fe. No te voy a hacer un gran llamado de 5 o 10 minutos, porque yo no hago la obra. Quien la hace, el Espíritu Santo, ya la hizo. Por lo tanto, podemos repetir la oración de fe. Señor Jesús, levanta tu mano derecha donde estás, en señal de obediencia. Si no quieres doblar tus rodillas, no las dobles, pero levanta tu mano derecha al cielo. Si no te quieres humillar hoy, un día te humillarás, porque la palabra dice que todas rodillas se doblarán ante el Altísimo Dios eterno. Aleluya. Repite conmigo: Señor Jesús, sé que soy un vil pecador, pero en esta hora me arrepiento de mis pecados y solo los entrego a usted, suplicando que me limpie y me lave con su sangre preciosa y me selle con su Santo Espíritu. No permita que mi nombre sea borrado de la vida, del libro de la vida, dándome sabiduría y entendimiento y temor para no pecar. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, glorifico su nombre y clamo por estas personas, suplicando su misericordia, y así por los enfermos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la del Espíritu Santo, quede con cada uno de vosotros, y que el Señor me le bendiga. Amén.